Mi padre me exigió que mi hermano, el que se acostó con mi ex, fuera mi padrino. Me negué, lo reemplacé y ahora me acusan de robar la herencia familiar. Pero no conocen toda la oscura verdad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la noche olía a pino y a tierra húmeda, un aroma limpio y antiguo que se colaba por la ventana abierta de la cabaña. Afuera, la luna llena trazaba un camino de plata sobre la superficie oscura y tranquila del lago. Se suponía que este era el paraíso, el epílogo perfecto para la boda de mis sueños. Se suponía que mi esposa, Sofía, y yo estaríamos acurrucados junto a la chimenea, bebiendo vino y riendo, perdidos en esa burbuja de felicidad que llaman luna de miel. Y en cierto modo, lo estábamos. Sofía estaba a mi lado, su cabeza descansaba sobre mi hombro, su calor era un ancla en la quietud de la noche. Pero la paz era una ilusión, una fina capa de hielo sobre un mar embravecido. Mi teléfono, sobre la mesa de madera rústica, era el epicentro del terremoto. Vibró de nuevo. Y otra vez. Cada zumbido era como una piedra lanzada contra el frágil cristal de nuestro santuario. No necesitaba mirarlo para saber quién era. ¿O quiénes eran? Llevaba vibrando intermitentemente desde que mi abuelo Rafael hizo su anuncio en la recepción de la boda, hacía apenas unas horas. Un goteo constante de veneno digital que amenazaba con ahogar la alegría que tanto me había costado conseguir. Sofía se incorporó un poco, sus ojos oscuros reflejando las llamas danzantes de la chimenea. ¿Otra vez?, preguntó, su voz suave pero teñida de una resignación que me partía el alma. Asentí, sin palabras. La mandíbula se me tensó. No lo leas, Sergio. No ahora. No dejes que te lo quiten, suplicó, poniendo su mano sobre la mía. Su piel era suave, su tacto firme. Solo quiero que pare, susurré, la voz ronca. Solo por una noche. Pero sabía que no pararía. La furia de mi padre no era algo que se agotara fácilmente. Era un combustible fósil, enterrado durante décadas, que ahora ardía sin control. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de mis 29 años, me incliné y tomé el teléfono. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp. La mayoría de 2 números, papá y Marcos. Sofía se acercó más, su brazo rodeándome, como si pudiera protegerme de las palabras que ya sabía que estarían allí. Con el pulgar temblando ligeramente, abrí el último mensaje de mi padre. Has traicionado a tu sangre y me has humillado frente a todos. Esa casa era mi derecho. Eres un ladrón y un mal hijo. Has escupido en la memoria de tu madre. Cada palabra era un golpe físico. Sentí que el aire me faltaba. ¿La memoria de mi madre? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a usarla a ella, el fantasma sagrado que había definido toda mi existencia, como un arma en su rabieta infantil? Antes de que pudiera responder, Sofía me quitó el teléfono de las manos con una agilidad sorprendente. Sus ojos ya no eran suaves, eran 2 pedernales encendidos. Basta, dijo, su voz con un filo de acero. Se acabó. No más. Con dedos rápidos y decididos, navegó por la pantalla. Bloquear. Bloquear. El pulgar de Sofía se movió con una finalidad que yo nunca había logrado reunir. Luego, apagó el teléfono por completo y lo colocó boca abajo sobre la mesa, un pequeño ataúd de plástico y cristal. El silencio que siguió fue profundo, casi ensordecedor. Solo el crepitar del fuego y el canto lejano de un grillo rompían la calma. Sofía me tomó la cara entre sus manos. Mírame, ordenó. Estamos aquí. Tú y yo. Esto, dijo, haciendo un gesto hacia la acogedora cabaña, el lago, el bosque, esto es real. Ellos no lo son. No esta noche. Asentí, tragando el nudo amargo en mi garganta.
tenía razón. Pero las preguntas seguían arremolinándose en mi mente, un torbellino oscuro y confuso. ¿Era yo el ladrón? ¿El traidor? ¿El mal hijo? Había ido demasiado lejos al aceptar el regalo del abuelo, al reemplazar a mi padre en mi propia boda. Miré las llamas, que devoraban la leña con un apetito voraz, y me pregunté, ¿es esto la libertad, o acabo de quemar el último puente que me quedaba hacia él, hacia ella? Para entender la respuesta, para que ustedes la entiendan, tengo que llevarlos al principio. Al origen de las grietas. Al día en que aprendí que el amor de un padre no siempre es incondicional. A veces, es un premio que nunca puedes ganar. Mi infancia no fue una de abusos físicos ni de pobreza. Fue algo mucho más sutil y, en cierto modo, más insidioso. Fue un desierto de afecto, una sequía emocional en la que mi hermano mayor, Marcos, era el único oasis al que mi padre, Arturo, acudía a beber. Marcos era el sol de su universo. 4 años mayor que yo, era carismático, ruidoso y audaz. Era una versión en miniatura de mi padre, o al menos, de la versión que mi padre quería ver de sí mismo. Yo, en cambio, era la sombra. Callado, observador y dolorosamente consciente de mi lugar en la jerarquía familiar. Era el hijo que le recordaba a mi padre no a un heredero, sino a una pérdida. Le recordaba a mi madre. Murió al traerme al mundo. Una hemorragia que nadie pudo detener. Mi padre estaba en un viaje de negocios, una decisión que, según supe mucho después, lo carcomería por dentro durante el resto de su vida. Cuando regresó, la mujer que amaba se había ido, y en su lugar estaba yo, un bebé arrugado y llorón, la causa viviente de su miseria. Nunca me culpó con palabras directas en aquellos primeros años. No tuvo que hacerlo. La culpa era el aire que yo respiraba en esa casa, el condimento en cada comida silenciosa, la estática en cada conversación forzada. El primer recuerdo que tengo de esta dinámica, la primera vez que la entendí con la claridad brutal de un niño, fue en mi 12º cumpleaños. No esperaba una gran fiesta. Nunca las tenía. Pero albergaba una pequeña y terca esperanza. Llevaba semanas practicando en secreto una receta del viejo y gastado recetario de mi madre, un cuaderno con tapas de cuero agrietado y páginas manchadas de aceite y harina. Era su receta de estofado de res, un plato que, según mi abuelo Rafael, hacía que mi padre sonriera como ningún otro. Pasé toda la tarde en la cocina, un lugar que se había convertido en mi refugio. El olor de las especias, el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar, la alquimia de transformar ingredientes simples en algo cálido y reconfortante, era mi forma de conectar con ella. Con la madre que solo conocía por fotografías y por las historias de mi abuelo. Pero también, y esta era la verdad secreta que apenas me atrevía a admitir, era mi intento desesperado de llegar a mi padre. Si podía recrear ese plato, quizás, solo quizás, podría recrear esa sonrisa. Cuando Arturo llegó del trabajo, el aroma del estofado llenaba la casa. Marcos corrió a saludarlo, contándole a gritos sobre un gol que había metido en un partido de fútbol escolar. Mi padre lo levantó en brazos, riendo, despeinándole el pelo. «Ese es mi campeón», exclamó. Yo esperaba mi momento, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, serví el estofado con manos temblorosas. Puse el plato frente a él. «Lo hice yo», dije en voz baja. «Es la receta de mamá». Arturo bajó la vista hacia el plato. Por un instante, su rostro se quedó en blanco. Tomó una cucharada. La masticó lentamente. No dijo nada. No hubo sonrisa. Solo una sombra que cruzó sus ojos. Luego, miró a Marcos. «Entonces, ¿cómo fue ese gol, campeón? Cuéntamelo todo». Y eso fue todo. Mientras Marcos relataba su hazaña con todo lujo de detalles, mi padre comió sin mirarme, sin decir una palabra sobre el estofado. Yo me quedé allí, con el sabor a ceniza en la boca, sintiendo como esa pequeña llama de esperanza se extinguía dentro de mí. Comprendí que no importaba lo que hiciera. No podía competir con un fantasma. Peor aún, yo era el recordatorio de ese fantasma. La adolescencia solo profundizó esas grietas.
A los 17 años, ocurrió el incidente que finalmente me enseñó la futilidad de la confrontación directa. Llevaba meses ahorrando el dinero que ganaba haciendo pequeños trabajos de jardinería para los vecinos. Quería comprarme una guitarra acústica decente, un sueño que había estado acariciando en silencio. Tenía el dinero guardado en una vieja caja de galletas en mi armario. Un día, el dinero desapareció. Sabía quién había sido. Marcos llevaba semanas hablando de una nueva consola de videojuegos que acababa de salir. No necesité pruebas. Era un instinto, una certeza forjada en años de verlo tomar lo que quería sin consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de rabia pura que silenció mi miedo. Esperé a que mi padre llegara a casa y los confronté a ambos en la sala. Marcos me robó mi dinero, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Marcos soltó una carcajada. ¿Robarte? ¿De qué hablas, hermanito? Solo lo tomé prestado. No pediste permiso. Eran mis ahorros, grité, avanzando hacia él. Mi padre se interpuso entre nosotros. Su mirada no estaba dirigida a Marcos, sino a mí. Estaba llena de una decepción helada. Por este miserable dinero vas a acusar a tu hermano, siseó. Él lo necesita para sus proyectos, para socializar. Tú solo lo guardas como un avaro, como un viejo. ¿No te da vergüenza armar este escándalo por unos cuantos pesos? Me quedé paralizado. No era por el dinero. Era por la violación, por la falta de respeto, por la injusticia flagrante. Pero él no lo veía. O no quería verlo. Pídele perdón a tu hermano por haberlo acusado así, ordenó mi padre. Miré a Marcos. Estaba de pie detrás de mi padre, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Era la sonrisa de un rey que sabe que su trono es inexpugnable. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La rabia se desvaneció, reemplazada por una resignación fría y pesada. Aprendí mi lección, en esa casa, la verdad no importaba. Solo importaba el favoritismo de mi padre. Me di la vuelta y me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Esa noche, lloré en silencio, no por el dinero, sino por la confirmación final de que para mi padre, yo siempre sería el equivocado. El único que parecía ver las cosas como eran era mi abuelo Rafael, el padre de mi padre. Un hombre alto y enjuto con manos de carpintero y ojos que veían más allá de las apariencias. Cuando venía de visita, siempre buscaba un momento para estar a solas conmigo. Probaba mis experimentos culinarios con seriedad y luego asentía con aprobación. Tienes el don de tu madre, hijo, me decía, su voz un bálsamo para mis heridas invisibles. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Era él quien me daba dinero a escondidas, quien me preguntaba por mis estudios, quien me hacía sentir visto. Era mi único aliado en ese territorio hostil. La universidad fue mi escape. Me mudé a otra ciudad con la excusa de estudiar ingeniería de software, pero en realidad, huía. Huía del silencio de mi padre, de la arrogancia de mi hermano, del peso de ser el recordatorio viviente de una tragedia. Y por un tiempo, funcionó. En el anonimato de la vida universitaria, empecé a construir una identidad propia, una que no estaba definida por la dinámica tóxica de mi familia. Fue allí donde conocí a Valeria. Tenía una risa que llenaba la habitación y una forma de mirarme que me hacía sentir que, quizás, yo no era invisible después de todo. Nuestro noviazgo fue como un soplo de aire fresco. Con ella, me sentía normal, querido. Era una sensación tan nueva y embriagadora que me aferré a ella con todas mis fuerzas. Después de un año de relación, llegó el momento inevitable, presentarla a mi familia. La idea me llenaba de un pavor sordo. Una parte de mí quería mantenerla alejada de ellos, protegerla de la atmósfera enrarecida de mi hogar. Pero otra parte, la parte que todavía anhelaba estúpidamente la aprobación de mi padre, quería mostrarle que yo también podía ser amado, que había encontrado a alguien. Organicé una cena en casa durante unas vacaciones. El desastre comenzó en el momento en que Marcos le estrechó la mano a Valeria. Vi cómo sus ojos la recorrían, no con la cortesía de un hermano, sino con la evaluación de un depredador. Vaya, vaya, hermanito,
dijo Marcos, dándome una palmada en la espalda que fue demasiado fuerte. No sabía que tenías tan buen gusto. ¿Cómo es que un tipo tan serio como tú convenció a una belleza como esta? Valeria se sonrojó, tomándolo como un cumplido torpe. Yo forcé una sonrisa. La cena fue una tortura. Marcos monopolizó la conversación, contando anécdotas exageradas de sus supuestos negocios, que en realidad eran ideas descabelladas financiadas por mi padre. Haciendo chistes que siempre terminaban con una puya sutil hacia mí. Yo era el cerebrito, el aburrido, el que se toma la vida demasiado en serio. Mi padre, por supuesto, le seguía el juego. Este hijo mío es muy tranquilo, casi demasiado, le dijo a Valeria, como si se estuviera disculpando por mí. Menos mal que Marcos le da algo de vida a esta casa. Sin él, esto sería un monasterio. Me hundí en mi silla, sintiéndome cada vez más pequeño, como si estuviera retrocediendo a mi adolescencia. Intenté participar, contar algo sobre mis proyectos en la universidad, pero mis palabras se perdían en el torbellino de la autopromoción de Marcos. Valeria, atrapada en el fuego cruzado, sonreía nerviosamente, sin saber cómo reaccionar. En medio de esa debacle, mis ojos se encontraron con los de Sofía. Sofía era amiga de ambos, de Valeria y mía, desde el primer año de carrera. La habíamos invitado para que Valeria no se sintiera tan sola. Estaba sentada al otro lado de la mesa, y en su mirada no había diversión, sino una clara desaprobación. Frunció ligeramente el ceño mientras miraba a Marcos, y luego me dirigió una mirada que era una mezcla de simpatía y preocupación. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero para mí fue como un salvavidas en medio del océano. Alguien más lo veía. No estaba loco. La noche terminó, y mientras conducía a Valeria y Sofía de vuelta a sus residencias, el silencio en el coche era pesado. Tu hermano es intenso, dijo finalmente Valeria, tratando de encontrar una palabra diplomática. Es un imbécil, soltó Sofía desde el asiento trasero, sin rodeos. Y tu padre no se queda atrás. No sé cómo lo aguantas, Sergio. Valeria le dio un codazo suave. Sofía, no seas grosera. No es ser grosera, es ser honesta, replicó Sofía. Sergio, vales mucho más que la forma en que te tratan. Agradecí sus palabras en silencio, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que llevaba toda mi vida acostumbrado a ello? ¿Que una parte de mí todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, algún día cambiarían? Esa noche, mientras me despedía de Valeria con un beso, vi una sombra de duda en sus ojos. Era la primera grieta en nuestro paraíso, y yo sabía, con una certeza helada, quién la había provocado. La sombra de mi familia era larga, y empezaba a alcanzarme de nuevo. El golpe final, el que destrozaría cualquier vestigio de relación fraternal, llegó durante las vacaciones de Navidad de ese mismo año. Mis abuelos maternos, a quienes casi no conocía, nos habían invitado a pasar unos días en su casa de campo. Mi padre se negó a ir, como siempre, evitando cualquier cosa que le recordara demasiado a mi madre. Pero insistió en que Marcos y yo fuéramos, para mantener las apariencias. Valeria, emocionada por la idea de unas vacaciones en el campo, aceptó acompañarme. La casa era rústica y acogedora, pero la tensión era palpable desde el momento en que llegamos. Marcos actuaba como el dueño del lugar, encantando a mis abuelos con su labia mientras me trataba con un desdén apenas disimulado. Su objetivo era claro, Valeria. La buscaba constantemente, le ofrecía su chaqueta si sentía frío, le contaba chistes al oído, creaba un mundo íntimo del que yo estaba deliberadamente excluido. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más frustrado. Valeria parecía halagada por la atención. Solo estás siendo amable, Sergio, me decía cuando yo intentaba expresar mi malestar. ¿No puedes relajarte un poco? Pero no era amabilidad. Era una campaña de conquista, y yo era el territorio a invadir. La última noche, mis abuelos organizaron una pequeña reunión con algunos vecinos. Hubo música, comida y bastante vino. Yo no estaba de humor para socializar. Me senté en un rincón, observando cómo Marcos se convertía en el alma de la fiesta, siempre con Valeria a su lado,
riendo de sus bromas, dejándose llevar por su energía arrolladora. En un momento dado, Marcos propuso un juego de mesa, uno de esos de preguntas y respuestas. Por supuesto, manipuló las reglas para que yo quedara en ridículo, haciendo preguntas sobre deportes o negocios de los que yo no sabía nada, mientras que a él le tocaban preguntas de cultura popular que dominaba. Cada fallo mío era acompañado por una risa condescendiente de su parte y una mirada de lástima de algunos de los presentes. Valeria sonreía, quizás incómoda, pero no intervino. Me sentí humillado, expuesto. La rabia y la impotencia formaron un nudo en mi estómago. Cerca de la medianoche, no pude más. Estoy cansado, anuncié bruscamente. Me voy a dormir. Le di un beso rápido a Valeria. No tardes, le dije, intentando que mi voz sonara normal. En un rato subo, respondió ella, sin apartar la vista del tablero de juego. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. La habitación que compartíamos era fría. Me metí en la cama y esperé. Escuchaba las risas y la música desde abajo. Esperé 1 hora. 2. El sueño finalmente me venció, un sueño agitado y lleno de sombras. Me desperté con la luz pálida del amanecer filtrándose por la ventana. El silencio en la casa era total. Me di la vuelta. El lado de Valeria en la cama estaba vacío, intacto. Las sábanas estaban frías. Un pánico helado se apoderó de mí. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado. Me levanté de un salto, me puse unos vaqueros y bajé las escaleras descalzo. La sala estaba desordenada, con vasos vacíos y restos de comida. No había nadie. La busqué en el baño, en la cocina. Nada. Y entonces, un pensamiento terrible, una serpiente venenosa, se deslizó en mi mente. Un pensamiento que intenté reprimir, pero que se negaba a desaparecer. Con el corazón martilleándome contra las costillas, subí de nuevo las escaleras, pero esta vez, mis pies no se dirigieron a mi habitación. Se dirigieron a la de Marcos. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El aire dentro olía a vino rancio y a sexo. Y allí estaban. En la cama deshecha, iluminados por la cruda luz de la mañana, dormían mi hermano y mi novia. Marcos roncaba suavemente, con un brazo posesivamente echado sobre la espalda desnuda de Valeria. Su ropa estaba tirada en el suelo, mezclada en un montón informe. El mundo se detuvo. El sonido se desvaneció. Lo único que existía era esa imagen, grabada a fuego en mi cerebro. No sentí tristeza al principio. Ni siquiera rabia. Solo una incredulidad vacía, un vacío tan inmenso que amenazaba con tragarme. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta, horrible, fascinante y completamente irreal. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado en el umbral. Luego, el vacío se llenó. Se llenó de una furia tan volcánica, tan primordial, que me hizo temblar. Levántense, grité, y mi voz sonó extraña, desgarrada, como la de un animal herido. Se despertaron sobresaltados. Valeria se cubrió el pecho con la sábana, sus ojos abiertos de par en par por el pánico y la vergüenza. Marcos parpadeó, confundido por un segundo, y luego, al verme, una lenta sonrisa de desprecio se dibujó en su rostro. No había culpa. No había arrepentimiento. Solo triunfo. Tranquilo, carnal, dijo, su voz ronca por el sueño. Se estiró como un gato satisfecho. No es para tanto. Tenías que ver lo fácil que fue. Esa frase me rompió. La indiferencia, la crueldad casual, fue como si me hubiera apuñalado y luego se hubiera quejado de que mi sangre manchaba su camisa. Perdí el control. Agarré una almohada y se la tiré con toda mi fuerza. Luego otra. Empecé a gritar cosas incoherentes, una mezcla de insultos y preguntas desesperadas. Valeria empezó a llorar, a balbucear excusas sobre el vino, sobre no saber lo que hacía. Pero sus palabras eran ruido blanco. Lo único que yo veía era la cara sonriente de mi hermano, disfrutando de mi destrucción. Esa noche no solo me acosté con tu novia, Sergio.
Me acosté con tu alma y la encontré débil. Eso es lo que su sonrisa decía. Y yo supe, en ese instante, que algo entre nosotros había muerto para siempre. No éramos hermanos. Quizás nunca lo habíamos sido. Hice mis maletas en un trance de furia silenciosa. Valeria intentó hablar conmigo, seguía llorando y pidiendo perdón, pero yo no podía ni mirarla. Cada palabra suya era como sal en una herida abierta. Le dije que se fuera, que no quería volver a verla en mi vida. Salí de esa casa sin despedirme de mis abuelos, conduciendo a toda velocidad por la carretera sin rumbo fijo, con las palabras de Marcos resonando en mi cabeza como un eco infernal. Después de conducir durante horas, terminé en el único lugar al que sabía que tenía que ir. Mi casa. Necesitaba que mi padre lo supiera. Necesitaba, por una vez en mi vida, que estuviera de mi lado. Necesitaba que viera a Marcos por lo que realmente era, un monstruo egoísta. Qué ingenuo fui. Llegué a casa por la tarde. Arturo estaba en su estudio, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando entré, sorprendido de verme tan pronto. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?, preguntó, su tono más curioso que preocupado. Me quedé de pie en el umbral, temblando. Y se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras, una crónica desordenada y dolorosa de la humillación y la traición. Mientras hablaba, observaba su rostro, buscando una señal de empatía, de ira, de algo. Al principio, pareció genuinamente sorprendido. Dejó el periódico a un lado, se quitó las gafas de leer. Marcos, hizo qué, dijo, frunciendo el ceño. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. Lo ve, pensé. Finalmente lo ve. Pero entonces, su expresión cambió. La sorpresa dio paso a una expresión que yo conocía demasiado bien, la decepción dirigida hacia mí. Se reclinó en su sillón de cuero, un juez preparándose para dictar sentencia. A ver, Sergio, déjame entender, dijo lentamente, como si hablara con un niño. ¿Me estás diciendo que dejaste a tu novia sola en una fiesta, rodeada de alcohol, con tu hermano, y te sorprendes de que pasara algo? Me quedé boquiabierto. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Él es el que está mal. Ella es la que está mal. Y tú eres el que la trajo a esta familia, espetó, su voz subiendo de volumen. Te lo advertí. Te dije que tuvieras cuidado. ¿Para qué traes a una cualquiera a mi casa, a la casa de tu madre? La culpa es tuya por no saber elegir. Por ser débil y no poder controlar a tu propia mujer. Cada palabra era un martillazo. No estaba defendiendo a Marcos directamente. Era más astuto que eso. Estaba reescribiendo la historia, convirtiéndome a mí en el villano, en el tonto irresponsable cuya falta de juicio había causado todo el problema. Marcos era relegado a una fuerza de la naturaleza, un hombre siendo un hombre, mientras que toda la responsabilidad recaía sobre mis hombros. ¿Y qué esperabas?, continuó, ahora de pie, caminando por el estudio. Marcos es un hombre de mundo, es carismático. Las mujeres se sienten atraídas por él. Tú deberías haber sido más listo. Deberías haber protegido lo que era tuyo. ¿Protegerlo? De mi propio hermano, grité, mi voz quebrándose. ¿No tienes nada que decirle a él? Ni una palabra de reproche. Arturo se detuvo y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Hablaré con tu hermano a mi manera. Pero mi principal decepción eres tú, Sergio. Siempre lo has sido. Incapaz de hacerte respetar. Ahora vienes aquí llorando como un niño en lugar de asumir tu error. Ese fue el momento. El momento en que la última y delgada hebra de esperanza que me unía a él se rompió. Me di cuenta de que nunca importaría lo que Marcos hiciera. Podría quemar la casa hasta los cimientos, y mi padre probablemente me culparía a mí por haberle dejado las cerillas a mano. Para él, yo no era una víctima. Era un problema. Un fracaso. Una calma extraña y aterradora descendió sobre mí. La rabia se evaporó, dejando un vacío gélido. Lo miré, realmente lo miré, y no vi a un padre. Vi a un extraño.
Un hombre atrapado en su propio dolor, tan consumido por sus fantasmas que era incapaz de ver al hijo de carne y hueso que tenía delante. Tienes razón, dije, mi voz apenas un susurro. El error fue mío. Él asintió, satisfecho, creyendo que finalmente yo había entrado en razón. Bien. Me alegro de que lo entiendas. Sí, continué, caminando lentamente hacia la puerta. Mi error fue pensar que alguna vez te importaría. Me di la vuelta y salí de su estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Subí a mi antigua habitación, empaqué las pocas cosas que aún quedaban allí, y me fui. Mientras conducía alejándome de esa casa por última vez, no lloré. No sentía nada. Solo un silencio profundo y resonante. El silencio de un capítulo que se cierra para siempre. Los siguientes 5 años fueron una reconstrucción. Corté todo contacto. Cambié mi número de teléfono. Me concentré en mi carrera con una intensidad febril, usando el trabajo como un anestésico. Me gradué con honores, conseguí un buen puesto en una empresa de tecnología y, lentamente, empecé a construir una vida. Una vida que era mía, sin la sombra de Arturo y Marcos proyectándose sobre cada rincón. Fue durante este exilio autoimpuesto que me reencontré con Sofía. Nos topamos en una cafetería, un encuentro casual que se sintió como el destino. Ella había oído rumores sobre lo que había pasado, pero no preguntó. Simplemente me escuchó. Con Sofía, por primera vez, sentí que podía ser completamente yo mismo. No tenía que actuar, no tenía que impresionar, no tenía que disculparme por existir. Nuestro amor no fue una llamarada como con Valeria, fue una brasa cálida y constante, construida sobre la base sólida del respeto mutuo y una comprensión silenciosa. Ella conocía mis cicatrices y no intentaba borrarlas, solo las besaba. La vida era buena. Estable. Tranquila. Había creado mi propia familia con Sofía y un pequeño círculo de amigos leales. Creía que había dejado el pasado atrás, enterrado bajo capas de tiempo y distancia. Y entonces, una tarde de martes, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Sergio? La voz al otro lado era la de mi abuelo Rafael. Sonaba vieja y cansada. Sergio, es tu padre. Tuvo un infarto. El mundo se inclinó sobre su eje. Un infarto. A pesar de todo el dolor, a pesar de los años de silencio, la noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era mi padre. El hombre que me había ignorado, que me había despreciado, pero que seguía siendo mi padre. Está bien, balbuceé. Lo estabilizaron, pero está grave. Está en el Hospital San José. Pensé que debía saberlo. Colgué el teléfono, con la mano temblando. Sofía, que había escuchado la conversación, se acercó y me abrazó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí, la parte herida y resentida, quería no hacer nada. Quería decir que se encargue Marcos. Pero otra parte, una parte que no sabía que todavía existía, sintió un tirón innegable de deber, o quizás de algo más profundo. Fui al hospital. Lo encontré en una habitación privada, conectado a un monitor que pitaba rítmicamente. Se veía frágil, pálido, despojado de su habitual aura de autoridad. Era solo un hombre asustado en una cama de hospital. Marcos estaba allí, hablando por su móvil en el pasillo, gesticulando sobre algún negocio que se había caído. Cuando me vio, su expresión fue de sorpresa, seguida de una leve irritación. Vaya, mírate, dijo, terminando su llamada. Decidiste aparecer. Papá está dormido. Los médicos dicen que necesita descansar. Se encogió de hombros. Bueno, tengo que irme. Una reunión importante que no puedo cancelar. Llámame si hay novedades. Y con eso, se fue, dejándome solo con el hombre que nos había enfrentado toda la vida. En los días siguientes, me convertí en el principal cuidador. Hablaba con los médicos, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, pagaba las facturas que el seguro no cubría.
Marcos aparecía esporádicamente, se quedaba 10 minutos, se quejaba de lo ocupado que estaba y volvía a desaparecer. Era yo quien estaba allí, día tras día, en un silencio incómodo, observando el lento ascenso y descenso de su pecho. Una tarde, mientras le ajustaba la almohada, él estaba en ese estado de duermevela, entre la conciencia y el sueño. Sus ojos estaban cerrados. Cuando mi mano rozó la suya, la agarró con una fuerza sorprendente. Elena, susurró, su voz un murmullo roto. El nombre de mi madre. Tiene sus manos. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar. Abrió los ojos. Parpadeó, enfocándome. La confusión en su rostro fue reemplazada por la conciencia. Se dio cuenta de que era yo. Inmediatamente, soltó mi mano como si quemara, y su rostro se endureció, volviendo a la máscara familiar de distancia y frialdad. Se giró hacia el otro lado, dándome la espalda. Pero yo lo había visto. Por un segundo, había visto la grieta en su armadura. Había visto al hombre que todavía lloraba a su esposa, el dolor crudo que se escondía debajo de capas de ira y resentimiento. No lo excusaba, pero por primera vez, empecé a entenderlo de una manera diferente. Cuando le dieron el alta, organicé su cuidado en casa. Contraté a una enfermera, me aseguré de que la despensa estuviera llena. Durante este periodo, algo cambió. Arturo empezó a hablarme. Pequeñas cosas al principio. Luego, conversaciones más largas. Una tarde, mientras estábamos sentados en la terraza, él mirando el jardín y yo leyendo, se giró hacia mí. Sergio, dijo, y esperó a que yo levantara la vista. Lo siento. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Fui un mal padre para ti, continuó, su voz baja y áspera. Estaba tan roto por la muerte de tu madre. Y tú te parecías tanto a ella. Cada vez que te miraba, el dolor volvía. Era más fácil estar enfadado. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero estos últimos días, viéndote aquí, haciéndote cargo de todo mientras tu hermano, bueno. Me he dado cuenta. Tu madre estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Y por las mías. Fue como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Todo el anhelo, todo el dolor de una vida, pareció disolverse en ese momento. Me acerqué y, por primera vez desde que era un niño pequeño, lo abracé. Fue un abrazo torpe, extraño, pero se sintió real. En los meses siguientes, nuestra relación floreció tentativamente. Hablábamos por teléfono cada semana. Incluso cenamos juntos un par de veces, sin Marcos. Parecía que finalmente habíamos encontrado un camino de regreso el uno al otro. La esperanza, esa terca y estúpida esperanza, volvió a echar raíces en mi corazón. Un año después del infarto de mi padre, le propuse matrimonio a Sofía en esa misma cabaña junto al lago, la propiedad de mi abuelo que se había convertido en nuestro refugio. Ella dijo que sí, y mi mundo se sintió completo. Estaba construyendo un futuro, y ahora, parecía que también estaba sanando mi pasado. Cuando le di la noticia a mi padre, su reacción fue de genuina felicidad. «Felicidades, hijo», exclamó por teléfono. «Sofía es una mujer maravillosa. Tienes mi bendición». Su aprobación, tan libremente dada, me llenó de una calidez que me recorrió todo el cuerpo. Decidí pedirle que fuera mi padrino, un gesto de honor y reconciliación. Aceptó conmovido. Todo parecía ir perfectamente. Demasiado perfectamente. El problema, como siempre, fue Marcos. No lo había visto ni había hablado con él desde el hospital. Para mí, seguía siendo persona non grata. No había habido disculpas, ni remordimiento, ni nada. Simplemente no existía en mi vida. Y planeaba que siguiera así, especialmente en mi boda. Unas semanas antes del gran día, mi padre me invitó a comer. El ambiente era relajado, hablamos de los preparativos, de la lista de invitados. Y entonces, casualmente, como si fuera la cosa más natural del mundo, mi padre dejó caer la bomba. He estado pensando, dijo,
limpiándose la boca con la servilleta. Sería un gesto muy bonito, un símbolo de que esta familia finalmente está unida, que Marcos fuera tu padrino de honor. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? Sí, continuó, sin notar mi cambio de expresión. Tú y yo como padrinos principales, y Marcos a tu lado. La imagen sería perfecta. Demostraría a todos que hemos superado nuestras diferencias. Dejé el tenedor en el plato. Papá, eso no va a pasar. Marcos no está invitado a la boda. La sonrisa de Arturo se desvaneció. ¿Cómo que no está invitado? Es tu hermano. Dejó de ser mi hermano hace 6 años, respondí, mi voz firme. No ha cambiado. Nunca se ha disculpado. No lo quiero cerca de mí, y mucho menos en el día más importante de mi vida. Mi padre suspiró, una nube de irritación cruzando su rostro. Sergio, por favor. Han pasado años. ¿No puedes simplemente dejarlo ir? Por mí. Por la familia. No es algo que se pueda dejar ir, papá. Fue una traición fundamental. La única forma de que él vuelva a mi vida es con una disculpa sincera, y ambos sabemos que eso nunca sucederá. La paciencia de Arturo se agotó. Su rostro se endureció, adoptando la expresión autoritaria que yo conocía tan bien. Pues tendrá que suceder. Porque si él no va, yo tampoco. Lo miré, incrédulo. ¿Me estás dando un ultimátum? Llámalo como quieras, espetó. O tu hermano es tu padrino de honor, y nos presentamos como una familia unida y decente, o yo no pondré un pie en esa iglesia. Y puedes olvidarte de que sea tu padrino de velación. Veremos qué le dices a la familia de Sofía, a todos tus amigos, cuando tu propio padre te abandone en el altar. Pensarán que algo anda muy mal contigo. El aire se volvió denso, pesado. La calidez de nuestra reconciliación se había evaporado, reemplazada por el frío familiar del chantaje emocional. Me estaba usando. Estaba usando la culpa, la vergüenza social, todo su arsenal, para forzarme a aceptar a Marcos de nuevo en el redil. Me di cuenta en ese momento. Su arrepentimiento, sus disculpas, no habían sido una verdadera transformación. Habían sido condicionales. Había estado dispuesto a quererme siempre y cuando yo siguiera sus reglas, siempre y cuando yo ayudara a mantener su imagen de una familia perfecta. Pero en el momento en que mis límites chocaron con sus deseos, el viejo Arturo, el tirano, resurgió con toda su fuerza. La esperanza que había florecido en mi corazón se marchitó y murió en un instante. Me sentí como un idiota. Un completo idiota por haberle creído. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no sentí dolor ni anhelo. Solo una claridad fría y cortante. Entiendo, dije en voz baja. Y lo entendía. Lo entendía todo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. El ultimátum. La amenaza. El descarado chantaje. Sofía, a mi lado, sintió mi tormento. Se despertó y me abrazó en la oscuridad. ¿Qué vas a hacer?, susurró. No lo sé, admití, sintiéndome atrapado. Si cedo, me traiciono a mí mismo. Si no cedo, él arruinará la boda. Hará una escena, le contará a todo el mundo su versión de la historia. Sofía se incorporó y encendió la pequeña lámpara de la mesita de noche. La luz suave iluminó la seriedad de su rostro. Me tomó la mano. Sergio, escúchame, dijo, su voz firme pero llena de amor. Esta es nuestra boda. Tuya y mía. No es un escenario para el drama de tu padre. Te amo, y estaré a tu lado sin importar lo que decidas. Pero también te amo demasiado como para ver cómo te destruyes por un hombre que te ha hecho daño toda tu vida. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Pero tienes que saber una cosa. Yo no me estoy casando con tu pasado. No me estoy casando con la esperanza de que tu padre cambie. Me estoy casando contigo, con el hombre que eres ahora y con el futuro que vamos a construir juntos. Y ese futuro no puede estar secuestrado por su toxicidad. Así que, mi amor, tienes que elegir.
Elige nuestro futuro. Elígeme a mí. O elige seguir luchando una batalla que nunca vas a ganar. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada. Tenía razón. Toda mi vida había girado en torno a él, a su aprobación, a su ira. Incluso mi felicidad, mi matrimonio, estaba a punto de ser otra víctima de su control. Sofía no me estaba dando un ultimátum, me estaba ofreciendo una salida. Me estaba recordando que yo tenía el poder de elegir un camino diferente. La miré, a esta mujer increíble que veía mi valor incluso cuando yo dudaba de él, y sentí una oleada de claridad. La decisión se tomó en ese instante. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono. Con manos firmes, marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. Y bien, dijo, su voz expectante, segura de su victoria. Respiré hondo. Papá, dije, mi voz tranquila, desprovista de la ira o el dolor que él esperaba. Llamo para decirte que lamento tu decisión de no venir a la boda. Te echaremos de menos. Hubo un silencio de estupefacción al otro lado de la línea. Pude casi oír los engranajes de su mente chirriando, tratando de procesar lo que acababa de decir. Pero, ¿y Marcos?, balbuceó. Marcos no es bienvenido. Mi decisión no ha cambiado, afirmé. Como te dije, lamento que no puedas acompañarnos. Que tengas un buen día. Y antes de que pudiera responder, colgué. Sentí un vértigo increíble, una mezcla de terror y euforia. Acababa de cortar el cordón umbilical más tóxico de mi vida. Inmediatamente después, marqué otro número. El de mi abuelo Rafael. Le conté todo. El ultimátum, la amenaza, la conversación de la mañana. Escuchó en silencio, y cuando terminé, el sonido que salió del teléfono no fue de sorpresa, sino de una furia contenida, un trueno a punto de estallar. Ese muchacho malagradecido, gruñó, y supe que no se refería a mí. Después de todo lo que has hecho por él, ¿se atreve a hacerte esto? Hizo una pausa, y pude oírlo respirar profundamente. Escúchame, Sergio. Ese hombre no te merece. No merece el honor de llevarte al altar. Su voz cambió, volviéndose fuerte y decidida. Será un honor para mí, Sergio. Yo seré tu padrino de velación. Caminaré a tu lado con la cabeza bien alta. Y le mostraremos a tu padre, y a quien sea necesario, lo que significa la verdadera familia. La familia que se elige, la que se apoya en las buenas y en las malas. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez, no eran de dolor. Eran de gratitud. De alivio. En el momento en que mi padre me había abandonado, mi abuelo había dado un paso al frente para ocupar su lugar. No estaba solo. Tenía un aliado. Tenía familia. El día de mi boda amaneció con un cielo azul y despejado, como si el universo mismo aprobara mi decisión. La tensión de las semanas anteriores se había disipado, reemplazada por una sensación de paz y certeza. Al mirar mi reflejo en el espejo, ajustándome el nudo de la corbata, no vi al niño asustado que buscaba aprobación. Vi a un hombre. Un hombre que había elegido su propia felicidad por encima de una lealtad tóxica. La ceremonia fue íntima y hermosa, celebrada en una pequeña iglesia de piedra con enredaderas cubriendo las paredes. Estaba llena, no de compromisos, sino de personas que nos querían de verdad. Amigos de la universidad, colegas del trabajo, y la familia de Sofía, que me había acogido como a un hijo desde el primer día. Mi abuelo Rafael, de pie a mi lado en el altar, lucía un traje impecable y una expresión de orgullo tan intensa que casi podía tocarse. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y apareció Sofía del brazo de su padre, radiante, sentí que mi corazón se expandía hasta llenar todo el espacio. Todo estaba bien. Todo era perfecto. Durante la ceremonia, mi tío Carlos, el hermano de mi madre, se acercó a mí. No lo veía a menudo, pero siempre habíamos tenido un vínculo especial. Me dio un abrazo fuerte. Tu mamá está sonriendo hoy, Sergio, me susurró al oído. Está tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Sus palabras fueron el bálsamo final para cualquier herida persistente.
La recepción se celebró en un hermoso jardín. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo creaba una sinfonía de alegría pura. No había ni rastro de la sombra de mi padre o de mi hermano. Su ausencia no era un vacío, era un espacio lleno de paz. Cuando llegó el momento de los discursos, mi abuelo se puso de pie. Se acercó al micrófono, su figura alta y digna captando la atención de todos. Buenas tardes, comenzó, su voz resonando con una calma autoritaria. Hoy celebramos el amor. Y el amor, el verdadero amor, no es solo un sentimiento. Es una serie de decisiones. Es la decisión de apoyar, de proteger, de ser leal. Es la decisión de poner la felicidad de la persona que amas por encima de tu propio orgullo. Sus ojos se posaron en mí y en Sofía. He visto mucho en mis 80 años. He visto familias unidas por la sangre y separadas por el egoísmo. He visto cómo el dolor puede envenenar a un hombre y hacerlo olvidar lo que es importante. Su mirada se endureció por un instante y supe que estaba pensando en su propio hijo. Pero hoy, continuó, su voz suavizándose de nuevo, veo algo diferente. Veo a un joven que ha tenido que luchar contra la corriente toda su vida, que ha soportado la injusticia con una dignidad silenciosa. Y veo a una mujer que lo ha reconocido, que ha visto el oro debajo del polvo y le ha dado el amor y el respeto que siempre mereció. Sergio y Sofía nos recuerdan lo que significa la verdadera familia. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran. El jardín estaba en silencio. Y porque ellos encarnan esos valores que algunos han olvidado, porque representan la esperanza y la fortaleza del espíritu humano, he decidido que mi regalo de bodas para ellos es algo más que un objeto. Es un legado. Levantó su copa. Es el corazón de nuestros recuerdos familiares. A partir de hoy, la Casa del Lago, con toda su historia y toda su promesa de futuro, les pertenece a ellos. Para que construyan allí su propio futuro, sobre una base de amor verdadero y respeto incondicional. Terminó su discurso con un brindis, por Sergio y Sofía. El silencio se rompió en una ovación atronadora. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Sofía me apretó la mano, sus ojos llenos de lágrimas y sorpresa. Yo estaba en shock. La Casa del Lago. El lugar que había sido mi refugio, el único lugar donde sentía la presencia de mi abuela, el lugar donde le había propuesto matrimonio a Sofía, ahora era nuestro. No era solo una casa. Era una validación. Era la justicia poética. Era mi abuelo, en un acto público y definitivo, eligiéndome a mí. En ese momento, bajo el sol de la tarde y rodeado de amor, sentí que finalmente había ganado. La burbuja de felicidad no tardó en estallar. Esa misma noche, en la suite nupcial, comenzó el bombardeo. Mi teléfono, que había estado en silencio durante todo el día, cobró vida con una ferocidad apocalíptica. El primer mensaje era de mi padre. Era corto y brutal. Así que este era tu plan todo el tiempo. Luego vino otro. Manipulador. Ladrón. Me has robado delante de toda mi familia. Y otro. Disfruta de la casa que le robaste a tu padre. Espero que te ahogues en ese maldito lago. Sofía intentó quitarme el teléfono, pero yo estaba paralizado, leyendo la cascada de odio con una fascinación morbosa. Era como ver un documental sobre un volcán en erupción, aterrador pero imposible de ignorar. Luego empezaron las llamadas perdidas. 1, 2, 5, 10. Eran de él, de Marcos, de tíos y primos con los que apenas había hablado en años. Entonces llegó el audio de WhatsApp de Marcos. Su voz, distorsionada por la rabia y el alcohol, llenó la habitación. Escúchame bien, pedazo de mierda. ¿Crees que eres muy listo, no? ¿Llorándole al viejo para que te diera la casa? Esa casa era mía. Mía. Papá me la había prometido. Eres una rata traicionera, igual que la zorra de tu madre que se murió para joderle la vida a todos. Y voy a hacer que te arrepientas de haber nacido, te lo juro. El insulto a mi madre fue lo que me sacó del trance. Sentí una oleada de furia blanca. Apagué el audio.
Miré a Sofía. Su rostro era una máscara de ira y dolor por mí. Apaga el teléfono, Sergio, dijo, su voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. El veneno ya había sido inyectado. La noche de boda se había manchado. En los días siguientes, la campaña de difamación se intensificó. Mi padre y mi hermano no se limitaron a atacarme a mí. Empezaron a llamar a toda la familia, a todos los amigos en común, a cualquiera que quisiera escuchar. Su versión de la historia era una obra maestra de la manipulación. Según ellos, yo era un hijo desalmado que había abandonado a su padre enfermo. Que me había negado a invitar a mi único hermano a mi boda por un rencor infantil. Que había pasado meses lavándole el cerebro a mi abuelo, un anciano senil y vulnerable, para que me dejara su propiedad más valiosa. Me pintaron como un oportunista calculador, un monstruo de corazón frío que había planeado cada movimiento para desheredar a su propia familia. Algunos familiares, los que conocían la verdad de la dinámica familiar, no les creyeron. Mi tío Carlos me llamó para ofrecerme su apoyo incondicional. Pero otros, los más lejanos o los que siempre habían envidiado la posición de mi padre, se tragaron el anzuelo. Empecé a recibir mensajes fríos de primos, miradas de reproche de viejos amigos de la familia. Me había convertido en el paria, el villano de una telenovela barata escrita por mi propio padre. La presión era inmensa. Me sentía aislado, juzgado. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena todo este drama? Una noche, me derrumbé. Le confesé a Sofía mis miedos, mi agotamiento. Quizás debería devolverles la casa, dije, la voz ahogada. Quizás así nos dejarían en paz. Sofía me tomó la cara entre sus manos, forzándome a mirarla. Sus ojos ardían con una intensidad feroz. No te atrevas, Siseo. No te atrevas a dejar que ganen. Esto no es por la casa, Sergio, y lo sabes. Es por el control. Si cedes ahora, les estarás diciendo que pueden pisotearte por el resto de tu vida. La casa es tuya. Te la ganaste. No por manipulación, sino por ser el hombre que eres. Es el símbolo de tu libertad. Si la entregas, te entregas a ti mismo. Tenía razón. Ceder sería la anulación final. Sería admitir que ellos tenían razón, que yo era el débil, el equivocado. Esta ya no era una pelea por una propiedad. Era una guerra por mi alma. Y gracias a Sofía, supe que no podía permitirme perderla. Después de 2 semanas de asedio constante, decidí que no podía seguir viviendo así. Necesitaba un cierre. Un punto final. Le envié un mensaje de texto a mi padre, corto y directo: necesitamos hablar. Por última vez. En un lugar neutral. Él aceptó de inmediato, probablemente pensando que yo estaba listo para rendirme. Sugerí una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Llegué primero. Elegí una mesa en un rincón, lejos de las otras. Cuando Arturo entró, su rostro era una máscara de suficiencia y rencor. Se sentó frente a mí sin saludar. Espero que hayas entrado en razón, dijo a modo de saludo. Devuélveme las llaves de la casa y quizás pueda perdonarte por la humillación pública. Lo miré, y por primera vez, no vi a un gigante, sino a un hombre pequeño y amargado. La calma que sentí fue sorprendente. No te voy a dar la casa, papá, dije en voz baja pero firme. La casa es mía. El abuelo me la dio a mí. Si tienes un problema con eso, háblalo con él. Su rostro se contrajo de rabia. Tú no tienes derecho a nada. Después de cómo me has tratado. ¿Cómo te he tratado yo?, pregunté, genuinamente curioso. Fui yo quien pagó tus facturas del hospital. Fui yo quien se sentó a tu lado mientras tu otro hijo estaba demasiado ocupado. ¿Cuándo exactamente te he tratado mal? Me abandonaste, gritó, atrayendo las miradas de los otros clientes. Y me robaste la oportunidad de llevar a mi único hijo al altar. Y me humillaste. Tú te abandonaste a ti mismo cuando me diste ese ultimátum, repliqué, manteniendo la voz baja. Tú elegiste a Marcos por encima de mí, como siempre has hecho.
No puedes culparme por las consecuencias de tus propias decisiones. Parecía que mis palabras tranquilas lo enfurecían más que cualquier grito. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Tú no entiendes nada. Nada. Tú me lo quitaste todo. Y entonces, sucedió. La presa finalmente se rompió. En su desesperación por herirme, por hacerme sentir culpable, finalmente reveló la verdad más oscura y profunda, la que había estado supurando en su interior durante casi 30 años. Yo nunca te quise, escupió, las palabras cargadas de un veneno antiguo. Tu madre, los médicos le advirtieron. Le dijeron que otro embarazo era arriesgado. Yo le rogué que no lo tuviera. Le rogué. Pero ella era terca, siempre lo fue. Insistió en tenerte. Me quedé sin aliento. El mundo pareció inclinarse. Y luego murió, continuó, sus ojos vidriosos, perdidos en el pasado. Murió por tu culpa. Me la quitaste. Y cada vez que te miro, la veo a ella. Veo su sonrisa, sus ojos, veo a la mujer que perdí porque tú naciste. Es una tortura, ¿entiendes? Una maldita tortura. Su voz se quebró. Marcos es diferente. Él es como yo. Práctico. Duro. Él no me recuerda a ella. Él es, más fácil. No me hace daño mirarlo. Finalmente, todo el rompecabezas encajó. No era solo que yo le recordara su pérdida. Era que, en su mente retorcida, yo era la encarnación de una decisión que él no pudo controlar, la prueba viviente de su fracaso para proteger a su esposa. Odiarme era más fácil que odiarse a sí mismo. Escuché su confesión, la verdad desnuda y fea que había definido mi vida entera, y esperé sentir el dolor, la devastación. Pero no sentí nada de eso. En su lugar, una extraña y profunda sensación de paz me invadió. Una claridad absoluta. Porque finalmente lo entendí. No había nada malo en mí. Nunca lo hubo. No era que yo no fuera lo suficientemente bueno, o lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente digno de su amor. Simplemente, era el blanco equivocado de su dolor. Un chivo expiatorio para una herida que él nunca tuvo el coraje de sanar. Lo miré, a este hombre roto que había pasado 30 años proyectando su miseria sobre su propio hijo, y por primera vez, sentí una punzada de lástima por él. Me recliné en mi silla. La calma en mi voz lo sorprendió. Pasé toda mi vida, dije suavemente, esperando que te disculparas por el simple hecho de que yo existo. Esperando hacer algo, cualquier cosa, que finalmente te hiciera quererme. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Pero ahora lo entiendo. El problema nunca fui yo. El problema siempre fuiste tú y tu dolor. Y yo ya no voy a cargar con él. Me puse de pie. Él me miró, confundido, como si no entendiera el guión. Se acabó, papá, dije, y la palabra papá sonó extraña, como un artefacto de una vida pasada. Ya no voy a intentarlo más. Si vuelves a enfermar, llama a Marcos. Si quieres quejarte de la casa, quéjate solo. Yo terminé. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Al salir de la cafetería y sentir el sol en mi cara, respiré hondo. Era el primer aliento de un hombre verdaderamente libre. Han pasado 6 meses desde esa conversación. Fiel a mi palabra, corté todo contacto. Bloqueé sus números, los de Marcos, los de cualquier familiar que intentara actuar como intermediario. Al principio fue difícil, como desintoxicarse de una droga. La culpa, programada en mí desde la infancia, a veces asomaba su fea cabeza en mitad de la noche. Pero luego miraba a Sofía, dormida a mi lado, y recordaba por qué lo había hecho. Hicimos de la casa del lago nuestro hogar. Pintamos las paredes, cambiamos los muebles, llenamos los espacios vacíos con nuestras risas y nuestros sueños. Cada fin de semana, trabajábamos en el jardín, plantando flores nuevas donde antes solo había maleza. Era una metáfora perfecta de lo que estábamos haciendo con nuestras vidas. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido.
Mi primer instinto fue borrarlo, pero la curiosidad me venció. Era de Valeria. Sergio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, y probablemente no leas esto. Solo quería decirte que lo siento. Lo siento de verdad. Fui débil y estúpida, y me he arrepentido de esa noche cada día de mi vida. He oído lo que ha pasado con tu familia y con tu boda. Solo quiero que sepas que te mereces toda la felicidad del mundo. Te deseo lo mejor. Leí el mensaje. Y por primera vez, no sentí ni una pizca de la vieja rabia o del dolor. Solo una vaga tristeza por la persona que ella había sido, por la persona que yo había sido. Era un fantasma de un pasado que ya no me pertenecía. Borré el mensaje y seguí con mi día. Esta noche, mientras escribo esto, el olor a ajo y albahaca fresca llena nuestra cocina. Estoy preparando lasaña, una receta complicada que encontré en uno de los viejos cuadernos de mi madre. Sofía está en la terraza, leyendo, con una copa de vino. Mientras remuevo la salsa, me doy cuenta de algo profundo. Durante años, cocinaba con un propósito oculto, buscar la aprobación de un fantasma, intentar recrear un amor que nunca tuve. Cocinaba por desesperación. Ahora, es diferente. Cocino por el placer de crear. Cocino por el placer de compartir. Cocino porque sé que en unos minutos, la mujer que amo entrará, me abrazará por la espalda, inhalará el aroma y dirá, huele delicioso, mi amor. Y su aprobación es la única que importa. Mi padre y mi hermano, según sé por mi abuelo, siguen amargados. Arturo está solo en esa casa grande y silenciosa. Marco sigue saltando de un fracaso a otro, sin la red de seguridad financiera que yo solía proporcionar indirectamente. Es una historia triste, pero ya no es mi historia. He aprendido que la familia no siempre es la sangre que corre por tus venas. A veces, es la gente que te elige, la que te ve, la que te defiende. Es la mano que te sujeta en la oscuridad. Mi herencia no es una casa junto a un lago. Mi verdadera herencia es la paz que luché por conseguir, la autoestima que construí desde las ruinas, y el amor de una mujer que me enseñó que yo era suficiente, tal y como soy. Y esa es una riqueza que nadie, nunca, podrá quitarme.